El plan de estudios de la Administración Pública Territorial se cimienta en el principio de la problematización, lo cual genera problemas multifacéticos que implican la formación de profesionales con capacidad de comprender, de explicar, de resolver los distintos textos y contextos que conforman la administración pública. El plan de estudios de la asignatura Sistemas Políticos 1 se encuentra estructurado en un núcleo temático: el Estado y el poder. Y lo que busca es resolver el problema del Estado y del poder, de tal forma que le permita al estudiante construir elementos de juicio para comprender y analizar de una manera autónoma la problemática del Estado, entendiéndola en primer lugar como la máxima instancia de organización política y de las relaciones de poder que se configuran en ella. Allí el estudiante podrá entender e identificar la dinámica del Estado y especialmente el papel del administrador público. Y el estudio del Estado y del poder obedece a que durante siglos, los últimos siglos, las sociedades modernas asumieron el Estado como una forma de organización y unidad política dominante, y en donde se han venido articulando algunas variables territoriales, sociales, económicas, culturales y militares en las diferentes sociedades. Y la asignatura de régimen y sistema político es de vital importancia dentro de la formación del administrador público, ya que de él se deriva la comprensión de unos elementos estructurales de la institucionalidad política y sobre todo de la organización del Estado. Un conocimiento que se desarrolla desde una perspectiva crítica y sociohistórica. Sabemos que en las últimas décadas se han producido grandes transformaciones en la sociedad y hemos visto también dentro de ella que han existido crisis de gobernabilidad, de falta de legitimidad en las instituciones y que han sido crisis que han producido ciertos paradigmas dentro del Estado. Es por ello que es necesario que el estudiante pueda conocer, comprender y analizar el Estado como esa instancia política que se concreta en dos niveles: el primero en el régimen político y el segundo en el sistema político, que constituyen conjuntamente su marco institucional. En ese sentido, su conocimiento será de vital importancia dentro de la formación del administrador público, ya que de él se deriva la comprensión de los componentes esenciales del contexto y de los elementos estructurales de la institucionalidad política y de la organización de la administración pública. El propósito entonces de la asignatura es conocer el Estado como instancia política que se concreta en esos dos niveles, en el régimen político y en el sistema político, que constituyen ese marco institucional, y que en ese sentido su conocimiento será de vital importancia dentro de esa formación del administrador público, porque allí el estudiante comprenderá todos los componentes esenciales del contexto y de esos elementos estructurales de la institucionalidad política y de la organización del Estado. Además, presentar desde una perspectiva crítica y sociohistórica los elementos conceptuales para esa comprensión del régimen y del sistema político en esos dos niveles. El análisis de la historia colombiana del siglo XIX cobra especial interés para el administrador público territorial en formación, ya que le permite comprender las complejas relaciones políticas que se han tejido en nuestra historia. Y esto le posibilita reconocer el papel de las instituciones y de los diferentes actores que han liderado los proyectos políticos
para consolidar nuestro Estado nacional. Y en ese sentido, el propósito de la asignatura de Régimen y Sistema Colombiano 1 es conocer críticamente esas relaciones entre Estado y sociedad civil en Colombia, desde el proceso independentista del segundo decenio del siglo XIX hasta finales de la República Liberal en la década de 1940. Esto con el fin de que el estudiante pueda manejar los conceptos relacionados con el Estado, la nación, el sistema político, el régimen político, el sistema de partidos y demás conceptos centrales para comprender la historia de la administración pública. También el estudiante podrá tener la capacidad de afrontar una problemática sociopolítica desde diferentes puntos de vista y argumentar para poder analizar, justificar y comprender e incluso debatir los temas que se puedan generar en los conflictos, los deberes y derechos de los ciudadanos. En ese sentido, la asignatura comprenderá las siguientes unidades temáticas. La unidad 1, de la colonia a la construcción de la República de Colombia. Allí el estudiante comprenderá todo el legado colonial para lograr a la primera administración de la República. La segunda unidad, la construcción de la República en el siglo XIX. Haremos un análisis entre el federalismo y la centralización y cómo se fueron formando también los partidos. Y por último, la unidad 3, Colombia a principios del siglo XX, estableciendo allí cómo ese legado que se presentó de la hegemonía conservadora a la República Liberal. La metodología de la asignatura será teórico-práctica, en la cual estará comprendida por 3 momentos específicos. Un primer momento que comprenderá el 30%, un segundo momento que comprenderá el 35% y un tercer momento que comprenderá el 35% para completar el 100% de la evaluación. Serán 3 momentos de trabajo individual y colaborativo, en donde el estudiante pueda analizar e interpretar textos, responder preguntas, participar e intervenir. Serán 3 momentos dinámicos de tal manera que el estudiante pueda tener una participación activa dentro de la clase.